Es un gusto poder saludarles y darle bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Será la última de este año. Estoy grabando hoy día 29 de diciembre y lo que quiero compartir es precisamente esto de pasar a un nuevo año, lo que se conoce siempre como feliz año nuevo. Y lo que yo quiero en el fondo conectar, y el título que le he puesto es Feliz Año Nuevo, en medio de una avalancha de ilusiones. La palabra que algunos se atreven a reconocer, que enfrentan este nuevo año precisamente descansando o acariciando ilusiones. La ilusión en el fondo de pronto son deseos, deseos de parabienes, donde está implícito la idea de que algo o alguien intervenga para que las cosas se alineen a nuestro favor. Esa es una ilusión. Y eso es lo que más en el fondo se va a dar en este paso de un año al otro. La ilusión. Que no es lo mismo, diría yo, que la esperanza. Quizás la esperanza es un poco más consistente. Tal vez. Tiene algo quizás más de sustancia que una ilusión. En la ilusión, en el fondo, no están involucrados el ejercicio de las voluntades, por ejemplo. Es esperar, desear que algo o alguien intervenga para que las cosas sean para nuestro favor. Pero una de las cosas que es muy útil, y no solamente para pasar de un año al otro, sino que tiene que ver con el desarrollo mismo de la vida, es enfrentar la realidad, reconocer la realidad. Un ejercicio que quizás puede hacerlo si todavía queda tiempo, porque tal vez ya pasaron los días, pero un ejercicio interesante es poner atención a los balances que hacen los diferentes medios periodísticos, mostrando aquellas cosas que ellos consideran sustanciales que sucedieron el año que pasó. Y también ahí aparecen estadísticas de todo tipo. Entonces, lo que uno podría perfectamente, desgraciadamente, suponer, que mucho de lo que es el balance de este año, y al final en general de cada año, son la realidad que nos lleva a pensar que mucho de eso se va a repetir, que hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, porque hay condiciones permanentes. Y las condiciones permanentes, entonces, de alguna forma, nos empujan a encajonarnos a que las cosas van a seguir, desgraciadamente, como la hemos vivido o como la hemos observado, y que cualquiera puede incluso llegar a pensar que las cosas van a empeorar, según sean estas condiciones, que insisto, son condiciones permanentes. Entonces, más allá de estas, yo insisto, de estas ilusiones que van a inundar el paso de un año al otro, y usted seguramente al abrazar va a transmitir ilusiones, va a transmitir deseos, un poco haciéndose eco tal vez de lo que el ambiente en el fondo condiciona, y a veces por a lo mejor no tener otras cosas que decir. La ilusión.
contrario a lo que yo llamo la realidad. Y la realidad yo diría que está dada, y en forma muy general lo que quiero hacer, por razones del tiempo, yo creo que la realidad está dada por tres cosas. Primero, por las circunstancias. Y hablamos de circunstancias personales, circunstancias familiares, circunstancias de una comunidad, las circunstancias de una ciudad o las circunstancias de un país. Pero en lo personal vamos a las circunstancias. Y estas circunstancias las hemos creado nosotros o nos han venido encima. Pero eso es una realidad. Las circunstancias. Lo segundo tiene que ver, en cuanto a la realidad, con las responsabilidades individuales. Y eso tiene que ver con el comportamiento suyo y el comportamiento mío. Porque nuestros comportamientos, en el fondo, van delineando también el curso que toma nuestra vida. Por eso yo hablo de las ilusiones, ¿se dan cuenta? Porque muchas veces es como quizás la avestruz cuando esconde la cabeza bajo la tierra para no considerar las circunstancias y no considerar la responsabilidad individual. Tiene que ver con nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y en esto de las condiciones permanentes, por ejemplo, hay personas que están encerradas en vicios, en adicciones, comportamientos autodestructivos. Y decir feliz año nuevo sin reconocer ese comportamiento personal es lo que yo les digo, ¿se dan cuenta? Una ilusión. Lo tercero tiene que ver, la realidad tiene que ver con las decisiones. Esas decisiones que todos nosotros tomamos a distintos niveles, en cuestiones personales, decisiones que toman, por ejemplo, las autoridades de una comunidad, las autoridades de una empresa, de un establecimiento y por supuesto las decisiones que toman quienes están al frente de los países. Y estas decisiones marcan, insisto, la realidad y marcan el devenir de nuestros destinos, en un sentido. Y lo hemos visto el año que recién pasó. Sigue esa barbarie y esa estupidez que es una guerra. Sigue en el fondo toda esa embestida contra Ucrania. Después la guerra que se desató entre Israel y Hamás, con todo lo que podemos ver todos los días. Yo siempre he dicho, a nosotros no nos preguntaron. Al pueblo que está involucrado no le preguntaron si acaso querían embarcarse en una guerra. Y ahora mismo China vuelve de nuevo a hablar sobre su deseo de anexar Taiwán como una cuestión irrenunciable. Y esa es la realidad. No estamos hablando de ilusiones, estamos hablando de la realidad, que tiene que ver con las decisiones, insisto, personales o incluso de quienes tienen que ejercer el poder y que afecta a países completos y en un sentido al mundo entero. Entonces, frente a estas ilusiones, insisto, de la cual está plagado este tiempo, y de lo que más se van a escuchar son las ilusiones, yo le invito que a un ejercicio muy útil es considerar la realidad, que está dada por nuestras circunstancias, nuestras responsabilidades individuales, nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestros hábitos, y tiene que ver con nuestras decisiones y las decisiones de otros. Por eso, al mirar el balance de lo que ha sucedido este año, de alguna forma, podemos, bajo ese baño de realidad, de alguna forma, insisto, llegar a suponer algunas cosas, porque están bajo condiciones permanentes. Eso va
a repetirse. Entonces, ¿qué es al final el mensaje para enfrentar? Yo no digo correctamente, sino que enfrentar, aunque ya es correcto lo que voy a decir, obviamente, es enfrentar el paso de un año al otro, de este año nuevo, sabiendo los cómo. ¿Cómo voy a responder a las circunstancias? ¿Cómo voy a trabajar mi comportamiento, mis conductas? ¿Cómo voy a tomar mis personales decisiones? Y en la medida que nos atrevamos a mirar ese cómo, nos va a ayudar a hacerle frente. Otra vez, en forma correcta al año que viene. Los días, los meses que vienen. Insisto que es en los cómo. Y aquí es donde quiero ocupar los minutos que siguen en leer un pasaje que seguramente uno lo puede traer al momento que estamos viviendo prácticamente todos los años, al paso de un año al otro. Y es lo que escribió Santiago en el capítulo 4. Y son 3 versos, en el verso 13 en adelante le quiero leer. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ahora viene la realidad. Primero es la ilusión. Ahora viene la realidad. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esa es la realidad. Y la realidad es que no estamos seguros del porvenir, en términos mediatos o inmediatos. Esa es la seguridad que está dando aquí Santiago. No sabéis lo que será mañana. Pero luego viene el ánimo de nuevo. Y esta es la actitud o es la fe con la que enfrentamos el pasar de un año al otro. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En el fondo, el cómo. No es solamente el cómo enfrentar el paso de un año al otro. El cómo, en el fondo, manejarnos con la realidad. Cómo responder a las circunstancias. Cómo manejar nuestro comportamiento. Cómo tomar nuestras decisiones. Viene de la mano de aceptar la autoridad de quien está por sobre todo el universo. El Señor creador y soberano de todo. Enfrentar, insisto, bajo sometimiento. O sea, el cómo enfrentar mis circunstancias, condicionado por mi sometimiento al señorío de Cristo. Cómo manejar mi comportamiento para no causar mi propio daño o el daño de otros, bajo el señorío de Jesucristo. Cómo tomar decisiones
bajo la soberanía y el dominio del Señor. Implica con tiempo de oración, tiempo de lectura de la palabra, tiempo dedicado a la relación con el Señor. El problema de las ilusiones es eso, que se abandonan la gente a poderes, a supuestos poderes, de alguien o algo que actúe y cambie las cosas a nuestro favor. Distinto es cuando nos sometemos al señorío de Cristo. Y todos estos cómo que hablamos, de la realidad misma, se condicionan por esta autoridad que gobierna sobre cada uno de nosotros. O sea, el consejo final es tener la gracia, disfrutar de la gracia, el gozo de una relación personal con el Señor. Y que como fruto de esa relación vamos dándole a nuestros días, como dice también el Salmo, sabiduría. El mundo se ha vuelto un lugar peligroso y eso no es ningún cliché. Este año que viene, si en el fondo siguen estos conflictos, se sigue extendiendo, todo el mundo va a ser arrastrado a momentos muy duros, muy difíciles. Por eso, en lo que corresponde a usted, lo que me corresponde a mí, no caer en la estupidez, en la tontería que vemos que gobierna los destinos de este mundo y que va a arrastrar a todos al despeñadero. Por lo menos nosotros individualmente, poder vivir de otra forma, bajo el señorío y inmerso en la relación con quien conoce todas las cosas y quien es soberano por sobre todo. Así que sacúdase las ilusiones, trabaje en la realidad, trabaje en definir los cómo va a enfrentar las circunstancias, cómo va a definir su comportamiento, cómo va a tomar sus decisiones. Lo mismo para mí, cómo lo vamos a hacer para tener el gozo de tener la tranquilidad, el gozo y la tranquilidad de estar bajo la poderosa mano del Señor. Sacúdase las ilusiones. Es mi personal mensaje al pasar un año al otro. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad.